Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J6 versus el Xiaomi Redmi Note 5. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung J6 trae consigo una pantalla infinita casi sin bordes. Nos parece justo la evolución que necesitaba el J5 del año pasado, que se había quedado algo obsoleto en diseño respecto a sus rivales. El Galaxy J6 tiene un diseño refrescante con una pantalla alta, agarre cómodo y cuerpo elegante. Este dispositivo de gama media es bastante atractivo. Tiene 8.2 milímetros de grosor, por lo que se siente cómodo en la mano. Además de eso, como notamos en nuestras primeras impresiones, el panel trasero no es muy mate o brillante, lo que significa que no recoge las manchas innecesarias. Un aspecto negativo que salta a la vista es su falta de sensor de luz ambiental, que no nos ofrecerá la opción de un cambio automático de brillo, es decir, tenemos que cambiarlo manualmente. En sus dimensiones tenemos 149.3 por 70.2 por 8.2 milímetros de grosor. Para el Xiaomi Redmi Note 5 tenemos que en mano se siente muy sólido y con unas sensaciones que nos recuerdan a una gama más alta. De hecho, es la combinación del peso, el cuerpo de aluminio y plástico en sus tapas junto con el diseño es lo que a veces provoca que pueda confundirlo con otros dispositivos. Este terminal tiene unos marcos que no son reducidos como quisiéramos, con el añadido de esquinas curvas para su frontal y una ligera curvatura también en su parte trasera justo en los bordes. El botón de huellas dactilar lo tenemos en su parte posterior junto al logo de la compañía. Es un smartphone que estéticamente es elegante, pero no es de mis favoritos, debo reconocerlo. Otro aspecto que sin duda es de importancia es que no tendremos resistencia para el agua, así que mucho cuidado con ello. Para sus dimensiones tendremos 158.6 por 75.4 por 8.1 milímetros de grosor y un peso de 181 gramos. Para el Samsung J6 tendremos tres tonalidades como lo son en negro, azul y dorado, que sin lugar a dudas le darán ese toque estético diferente. Este Redmi Note 5 lo tendremos disponible en tonalidades como dorado, negro, oro rosa y celeste, de los cuales en mi país tenemos disponibilidad en tono negro y dorado, es decir, los colores más básicos en la paleta de tonos de dicho terminal. En el Samsung J6 tendremos los botones de inicio y atrás en la parte inferior de la pantalla. Según la aplicación que utilicemos y que admita la resolución de pantalla extendida, los botones pueden aparecer o no en la pantalla en todo momento. A la izquierda, el Galaxy J6 tiene los botones de volumen, una bandeja para SIM 1 y una segunda bandeja para la SIM 2 y una tarjeta microSD. A la derecha encontraremos un botón de bloqueo encendido y una pequeña ranura para el altavoz. El puerto es micro USB y no tipo C como esperaríamos para terminales en esta época. Su micrófono y el conector de auriculares de 3.5 milímetros se encuentran en la parte inferior. Este terminal tiene el lector de huellas en su parte trasera, que funciona como lo esperábamos, es decir, algo rápido pero que en momento de prisa puedes manchar con tus dedos la cámara por su ubicación con respecto al lector, lo cual siempre critico de terminales con el sensor en este lugar. Para el Xiaomi tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho y el altavoz en su parte inferior. La bandeja para la SIM la tendremos en su lateral izquierdo. Los botones de navegación van a estar en la pantalla, lo cual nos da ese toque estético que nos brinda un mayor porcentaje de ella. Si pasamos a hablar de las conexiones de la parte inferior, nos agrada comentar que Xiaomi no ha desechado el conector mini jack. Sin embargo, sí ha mantenido el conector micro USB, en lugar de pasar a USB tipo C, como ya hizo la compañía con otros dispositivos de la familia. Hablando del lector de huellas, tendremos que el lector lo tiene en la parte trasera, el cual es rápido, detecta la huella de una forma veloz y ágil. Sin lugar a dudas me sorprende esto de gran forma, que sumado a lo anterior el hecho de tener la cámara alejada de dicho sensor hace que no se ensucie tan fácilmente al intentar desbloquear el teléfono, como si sucede en terminales como los Samsung. En cuanto a la memoria RAM, el Samsung J6 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB.
En cuanto a la memoria RAM, el Xiaomi nos hallaremos con tres versiones, es decir, una de 4 y otra de 6 GB para el dispositivo con almacenamiento de 64 GB y una única versión de 3 GB para el dispositivo de 32 GB de almacenamiento. Todo esto puede variar dependiendo de la región o país en donde te encuentres. Para el Samsung J6 tenemos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. Para el Redmi Note 5 tendremos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, capacidades que difícilmente pueden llenarse con los archivos cotidianos. El Galaxy J6 está propulsado por el Exynos 7870 octa-core que corre a 1.6 GHz, lo cual es uno de los aspectos más decepcionantes de este terminal. Dicho procesador ha sido la opción favorita de Samsung para los modelos económicos en los últimos años, y que creo ya urge una actualización. El rendimiento en este J6 te dará un servicio óptimo en las funciones del día a día, como lo es consultar redes sociales, enviar correos y hacer fotografías. Incluso podrás darte cuenta de esto al jugar títulos de baja demanda gráfica, en donde verás que es fluido y rápido. Este móvil se atreve incluso con juegos 3D avanzados. Gracias a sus 3 GB de RAM podrás correrlos, pero a la larga verás que presenta lag, con lo cual este terminal no será el indicado si eres una persona que lo desea para este tipo de juegos. En el Xiaomi nos encontraremos con el procesador Snapdragon 636 octa-core, que corre a 1.8 GHz, que si bien comparte la tecnología de fabricación de 14 nanómetros, su arquitectura interna es completamente distinta, más potente en CPU y GPU que el Snapdragon 630 de Qualcomm. Este procesador, al ponerlo a prueba en funciones cotidianas como navegación web o incluso redes sociales, funciona muy fluido y de forma muy rápida. Con este móvil hemos podido jugar incluso a juegos exigentes como el PUBG sin problema de bajada notable de fotograma por segundo, y eso es algo digno de mencionar si nos paramos a pensar que estamos ante un móvil de bajo costo. Aunque no vamos a engañar a nadie, tampoco llegamos a esa fluidez ni tasas de fotogramas por segundos de smartphones con Snapdragon 845 o similar. Eso no quiere decir que el Snapdragon 636 rinda mal, sino que dentro de su categoría es uno de los más capaces. Si hablamos del comportamiento del móvil en multitarea, los 4 GB de RAM del modelo que probamos se comportan bien, aunque hay que mencionar que si cargamos dos aplicaciones pesadas como un juego y Facebook, su software empieza a cerrar aplicaciones en segundo plano. En el Samsung J6 encontraremos la capacidad de 3000 mAh, que puede parecer relativamente baja en la hoja de especificaciones, pero que este teléfono administra con un gran tiempo de espera. Tiene una autonomía de un día completo con una carga, con un uso regular que incluye un par de horas de transmisión de video, que está a la par de otros terminales en el mismo segmento de precio. En nuestra prueba de batería, el uso en video HD, el teléfono inteligente duró 14 horas y 10 minutos, superando al Asus Zenfone. Sin embargo, debemos tocar un apartado que nos resulta frustrante, lo cual es su tiempo de carga, ya que demora casi una hora en llegar al 40% y más de 2.5 horas en alcanzar la marca del 100%. El Xiaomi Redmi Note 5 tiene una batería que diferencia del resto de modelos de Redmi por su capacidad. En este caso se incorpora 4000 mAh. En total conseguiremos alrededor de 9 horas de pantalla, con un tiempo de uso de más de día y medio aproximadamente. Esta es una batería que convencerá incluso a los usuarios que están constantemente haciendo uso de su smartphone, tanto para actividades cotidianas como para el uso en juegos. Lamentablemente en este apartado también hay una nota negativa. Pese a que la autonomía es excelente, el tiempo de carga no lo es tanto. El dispositivo es compatible con Quick Charge 2.0, pero el cargador incluido no trae esta tecnología. A través del puerto micro USB completaremos la carga con un total de casi 2 horas y media. Una función extra que tiene el terminal es que permite programar el momento en que quieres que comience a ahorrar batería y el momento en que termine de hacerlo, algo que quería recalcar.
En términos de software, el Samsung Galaxy J6 ejecuta la interfaz de usuario Samsung Experience 9.0, que cubre la versión Android 8.0 Oreo, que hemos visto anteriormente en los teléfonos más premium de la compañía. El Redmi Note 5 posee la versión Android 8.1 Oreo con capa de personalización MIUI 9.6. La interfaz de Xiaomi no incorpora un cajón de aplicaciones, pero te da la posibilidad de utilizar el teléfono basándote en gestos. Así puedes eliminar los botones virtuales de Android y aprender a ejecutar esas funciones simplemente con gestos en la pantalla completa. Para el Samsung J6 tendremos en la parte frontal del teléfono un cristal 2.5D de borde curvo para la pantalla infinita de aspecto 18.5:9, pero aquí no tenemos una reducción de marcos tan notable como en las gamas alta, ni tampoco las esquinas redondeadas. Aunque es de resaltar que Samsung ha utilizado uno de sus propios paneles Super AMOLED de 5.45 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1480 píxeles. Como es el caso de las pantallas AMOLED, los colores son nítidos y precisos, los negros son profundos y el brillo es decente. Aunque algunos consideran que la resolución es decepcionante, lo cual no comparto, pues para mí este tipo de paneles son los mejores hasta la fecha que un terminal puede tener. Para el Redmi Note 5 estaremos ante una pantalla con formato de 18:9, diagonal de 5.99 pulgadas y una resolución de 2160 x 1080 píxeles, dando una densidad de píxeles de 403, que además y por fortuna de muchos, cuenta con un sensor de luz ambiental. La parte frontal posee esquinas redondeadas y su panel está cubierto por su totalidad con un cristal con acabado 2.5D Gorilla Glass 3, que se encastra en el cuerpo del móvil de manera suave. Este panel es tipo IPS, en la cual la experiencia de uso no es como la esperaba, ya que los colores no se aprecian como si se hace en pantallas AMOLED, los colores no son tan vivos y además se ven un poco lavados, en mi concepto claro está, y a pesar de que tiene una resolución envidiable. El Samsung J6 tendremos para su cámara trasera un sensor individual de 13 megapíxeles con una apertura focal 1.9, con la cual obtendremos unas fotos decentes que pueden resultar un poco movidas si las tomamos durante el día, aunque tendrás que prestarle bastante atención para darte cuenta. Además, su rango dinámico está por debajo del promedio, incluso los primeros planos son decepcionantes con una reproducción de colores suaves que se pueden notar fácilmente. Hay un modo HDR, pero eso no ayuda mucho a mejorar la calidad de la imagen. En cuanto a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con la misma apertura focal, 1.9. Se ha proporcionado una luz de selfie que no se debe confundir con el flash real, en cambio proporciona una iluminación ligeramente mejor para ayudar a reducir el brillo en condiciones de poca luz. Las selfies diurnos están bien, pero los que se toman en la noche generalmente no valen la pena publicarlos en redes sociales. Puedes usar el modo stickers en la aplicación de cámara, característica que también se ve en los teléfonos emblemáticos de la serie S de Samsung. La grabación de los videos tiene un límite de resolución Full HD de 1080 píxeles y el autofocus está bien, los videos son inestables en ausencia del estabilizador electrónico de imagen. El Redmi Note 5 tiene una cámara trasera doble de 12 megapíxeles con apertura focal 1.9 y otra de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y que además cuentan con flash LED. En entornos bien iluminados el teléfono nos deja bonitas imágenes que nos permiten capturar una gran cantidad de colores y elementos. Este doble sensor te permitirá ejecutar el modo retrato, tanto con personas como con objetos. A diferencia de otras empresas como Huawei o Samsung, Xiaomi no te permite editar en este dispositivo el grado de desenfoque u otros detalles después de que has capturado la fotografía. El apartado de video deja claro que Xiaomi quiere posicionar al móvil en la gama en la que pertenece, por lo que se queda en grabación Full HD con estabilización electrónica. No es el mejor móvil para conseguir videos estabilizados a pulso, pero sí podremos incluso grabar videos a cámara lenta hasta 120 fotogramas por segundo. La cámara frontal de este Redmi Note 5 está defendida por un sensor de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0 que ofrece modo belleza, tan exagerado como viene siendo habitual en Xiaomi, que permite el ajuste individualizado del tamaño del ojo, suavidad de la piel, etc. Como dato curioso, hace uso de un flash frontal para iluminar tus selfies.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J6 es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.062 pesos mexicanos, que a su vez son $159, que equivalen a 140 euros. Para el Xiaomi Redmi Note 5 es de 530.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.176 pesos mexicanos, que a su vez son $165, que equivalen a 146 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung J6 le gana al Xiaomi Redmi Note 5 únicamente en precio. Por su parte, el Xiaomi Redmi Note 5 le gana ampliamente al Samsung J6 en los siguientes aspectos: diseño, personalización, RAM, procesador, batería, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son botonera, almacenamiento y software. Tal como vimos en el enfrentamiento, el Samsung J6 recibió una contundente paliza por parte de su rival. No pensaba que el resultado sería tan abrumador, teniendo en cuenta que el Redmi Note 5 ya es un terminal algo viejo, pero bueno, a pesar del tiempo, este terminal se mantiene como un potente rival, tal como quedó registrado en el video. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.